Come on, we get to the end. I can't understand. I get messy. Just holding your hand. Walk away, and 1,000 violins begin to play. Or it may be the sound of your hello. That music I hear, I get messy whenever you're near. You can see that you're leading me on, and it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm Buen día a todos. En unos minutos más daremos inicio a nuestro evento. Gracias por acompañarnos. when I wander through this wonderland alone. Never know my right foot from my left, my head from my glove. I'm too misty and too much in love. My head from my glove. I'm too misty and too much in love. Today's gonna be the day that you're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you. Buenos días. A nombre de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico y del Clúster de Plásticos del Estado de Querétaro, les damos la más cordial bienvenida a la Sexta Feria de los Plásticos en tu Vida. Mi nombre es Brenda Jiménez y los estaré acompañando el día de hoy en la conducción de este evento. El objetivo central de este evento es concientizar en la importancia del plástico en la vida cotidiana, sus beneficios, aplicaciones y las alternativas que la economía circular ofrece para su disposición y reutilización al final de su ciclo de vida, identificando acciones que refuerzan nuestro compromiso con una mejora en el ambiente. Agradecemos la presencia del licenciado Raúl Mendoza, director general de ANIPAC, a quien le cedo la palabra para la bienvenida y apertura oficial. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, Brenda. Pues muy buenos días, me es muy grato darles la bienvenida a esta Sexta Feria de los Plásticos en tu Vida. Quiero agradecer de manera especial al Clúster de Plásticos de Querétaro, a Miguel Aguirre, que siempre es un aliado nuestro de ANIPAC, así como al Instituto Queretano de Herramientales, y a todos los presentes por hacer posible la realización de este evento. La sexta edición de esta Feria de los Plásticos en tu Vida es creado por y para los jóvenes, una generación completamente involucrada y comprometida con el cuidado del ambiente desde diferentes aristas: mejor y más consciente, aprovechamiento de los recursos, disminución de la huella ambiental, hábitos de consumo más saludables, entre otras prácticas de vida más sostenibles, en donde, por supuesto, el plástico está presente. Y está presente como un recurso que nos brinda inocuidad, seguridad, durabilidad, versatilidad, economía, reciclabilidad, entre otros. Está presente también como una herramienta para el desarrollo de tecnologías que hoy hacen mejor y más segura nuestra vida. Y encontrar estas mejores alternativas para impulsar la circularidad
y sustentabilidad del plástico como industriales, empresarios, consumidores, de la mano de expertos de estas nuevas generaciones, será enriquecedor y un gran aliciente para seguir alcanzando las metas que nos hemos propuesto. Demos continuidad a los proyectos, trabajemos juntos por estos grandes objetivos que nos llevarán al bien común. Aprovechemos estos espacios y a todos los que la ANIPAC ofrece para todos ustedes. A los estudiantes aquí presentes, los invito a acercarse a nosotros. Contamos con un grupo de trabajo estudiantil de reciente apertura que seguramente podrá mejorar y hacer crecer con su participación y entusiasmo. Los invito a conocer más de nuestra asociación, sus proyectos de capacitación. Nuestro equipo siempre está atento para orientarlos y las puertas de ANIPAC siempre están abiertas a todos ustedes. Bienvenidos de nuevo. Gracias de nuevo al Clúster de Plásticos de Querétaro, al Instituto Queretano de Herramientales, a todos los presentes, a las escuelas, universidades que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, Miguel, gracias por la charla que nos vas a dar. Diego Posadas, creo que es importante este diálogo de jóvenes a jóvenes. Y por supuesto, Eric Cole, que nos hablará también de un tema muy interesante en esta jornada del día de hoy, breve, pero que creo que va a ser de mucha sustancia y mucho beneficio para todos nosotros. Un gusto saludarlos y sean bienvenidos de nuevo. Gracias a todos. Gracias, licenciado. Para dar inicio a las presentaciones, les comento que podrán formular sus preguntas y compartirlas en el transcurso de la presentación, usando la herramienta de chat o la herramienta de preguntas y respuestas. Al final de cada una, tendremos un espacio para dar lectura a estas y que nuestros ponentes puedan dar respuesta. Las preguntas que por cuestión de tiempo no alcancen a ser expuestas en este espacio se harán llegar por correo electrónico para ser compartidas posteriormente con todos ustedes. Para nuestra primera charla, tenemos la participación del licenciado Miguel Ángel Aguirre Hernández del Clúster de Plásticos de Querétaro y del Instituto Queretano de Herramientales con el tema "Y después de todo, el plástico está y se transforma", para el cual me permito leer una breve semblanza del licenciado Miguel. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo comercial, principalmente en consultoría administrativa y financiera, desarrollo e implementación de sistemas, control y manejo de grupos comerciales, al igual que negociaciones con grandes cuentas a nivel internacional, manejando más de 8 países simultáneamente, como Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador y China. Es exdirector comercial y logística Industrias Ferroplásticas de Canacintra, Delegación Querétaro. Es coordinador del programa ejecutivo en el Tecnológico de Monterrey, Delegación Querétaro, y actualmente es director general del Instituto Queretano de Herramientales y del Clúster de Plásticos de Querétaro, así como de Relaciones Comerciales de la AMMMT. Bienvenido y adelante. Pues muchísimas gracias, la verdad. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad para poder platicar en un tema que para nosotros es muy importante, este tema que es el plástico. Raúl, la verdad, siempre un aliado con nosotros, el mejor aliado que hemos tenido. Y pues lo primero que les quiero comentar a todos, el que ANIPAC nos invite a todas las asociaciones y a todos los, llamémosles cámaras, que tenemos relación con el plástico, es porque al final es la asociación que junta a nivel nacional las actividades que generamos, ¿no? ¿Qué les voy a pedir a todos? Que si por favor con sus teléfonos o sus equipos, pues pónganle las redes sociales, ya sea, no le hemos actualizado, pero en vez de la palomita es la X, @C_plásticosQRO, o en LinkedIn o en Face y demás. Yo el día de hoy les voy a hablar algo que para mí es parte de mi vida, ¿sí? El plástico siempre está y después de todo al final se transforma. ¿Y por qué? Porque si volteamos a ver dentro del sector, el clúster es parte de un grupo, es parte de la red de clústeres del Estado, pero al ser parte también somos parte de una reunión transversal. Participamos en el sector automotriz, participamos en el sector electrodomésticos, participamos en el sector agrícola, participamos en el sector médico. El plástico está en todos los sectores, ¿sí? ¿Y qué sucede? El plástico al final siempre tiene una vida, ¿no? El plástico es un material ampliamente utilizado en nuestra sociedad
que nos permite hacerlo y convertirlo en lo que ustedes se imaginen. ¿Por qué? Porque se puede, primero, producir. Viene de un sector, de un origen pétreo, llamémosle así, es un material que viene del petróleo y de todas sus relaciones, y de al final se puede en su momento primero reciclar o recuperar para darle otra vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el plástico al final sigue, es porque finalmente por esta razón el reciclaje se ha convertido en una práctica de las más comunes y necesarias. Es la única que al recoger basura te genera dinero. Una vez que el plástico es reciclado, pasa a un proceso de transformación y se convierte en algún otro producto, ¿sí? Entonces, durante todos estos gobiernos, el plástico ha sido agredido de miles de formas, ¿sí? Que no se usa, que se ve y demás. Cuando volteas a ver al mar, el plástico flota. Eso nos permite poderlo recuperar. Cuando volteas a ver a la calle, la basura de plástico vuela, está en el sitio. Eso nos permite recogerlo. ¿Qué sucede con otros materiales? Si es un metal, se sume en el fondo del mar, se oxida y puede generar, aparte de contaminación, riesgos de salud. Si es un clavo, cae al suelo o es una lata y al final se oxida, lo pisas y genera otro riesgo de salud. El plástico no, el plástico ve al futuro y ¿qué hace? El plástico se convierte. Y en procesos como sucedió con COVID, fue una solución. ¿Por qué? Porque el plástico es el único que además de su proceso de reciclado, le permite convertirse en más. Cuando en países europeos el proceso de recuperación de cualquier producto ya tiene un sistema, en México no lo tiene, ¿sí? Y yo aquí les pongo el ejemplo de cómo podemos separar y podemos construir todo, pero incluyendo materiales orgánicos, pero el plástico siempre es dinero, es fácil de manejar. El plástico no pesa, pero se puede convertir en pesado si lo sabemos procesar. El plástico se recoge y puede generar otra cosa en la vida. Entonces, dentro de la economía circular, ¿qué les puedo decir? La economía circular nace porque al final, no solo después de producir a través de un material virgen, se acaba la vida. Nosotros procesamos una taza o un producto primero, ese producto se rompe, ese producto pasa a ser desuso, se lleva a un proceso de reciclaje y se muele, etcétera, etcétera. Y como pueden ver, se puede convertir o en una ventana o en otro PET, en una tarjeta de crédito, en una bolsa que retiene la sangre o lo que utilizan también para los sueros. Se puede convertir en una tubería, en ropa. Nosotros en México tenemos una empresa muy importante que genera ropa. Aquí en Querétaro se llama Indorama. ¿Y qué hacen ellos? Recogen PET y del PET hacen fibras textiles, llamémosle así, sintéticas. Todas aquellas que voltean. Si ahorita ustedes voltean a ver su camisa, su playera, esa camisa o playera, ¿qué va a suceder? Es plástico. Los botones antes eran de hueso, hoy son de un material plástico comprimido. Entonces, ¿cuáles son las tendencias del plástico? Primeras, podemos imprimir en 3D cualquier producto, poder ver si tiene futuro. Dos, podemos hacer plásticos de ingeniería inteligentes en procesos en los cuales un vehículo hoy, el 70 o el 80% de este vehículo está hecho de plástico. Y estos plásticos tienen procesos diferentes. ¿Por qué? Porque hay plásticos que no requieren ser un composite. Un composite es un producto que tiene otras aleaciones o otros tipos de materiales de plástico para hacerlo más duro, más resistente, más brillante, mantener la humedad, quitar la humedad, mantener la temperatura, quitar la temperatura, sellar completamente. Entonces, al final, el plástico, dentro de sus diferentes vidas, también puede llegar a la parte médica, desde una prótesis de cadera, de la cual el instituto tiene un premio en colaboración con el CEBETI 118 en Kenia y una medalla de plata en Túnez, y en Mérida como el mejor proyecto de una prótesis de cadera generada en plástico. Hoy, cuando tú vas a ver a un médico, te puede ofrecer diferentes posibilidades de una prótesis, pero una de las que está es un composite de plástico que le permite dureza, resistencia, etcétera. O dos, podemos hacer nanotecnología, podemos generar procesos. Cuando nadie voltea a ver al plástico nada más que como basura, no se da cuenta
que el plástico tiene otra vida y que después de esa basura, que esa basura al final es dinero tirado en el suelo, se convierte en un producto que no sabemos qué es, que puede ser una camisa, puede ser una llanta, puede ser un vehículo, puede ser un utensilio médico, puede ser un plástico para la agricultura, puede tener diferentes utilizaciones. Y entonces aquí es cuando yo les pregunto a todos, ¿y dónde están ustedes? ¿Están en los fabricantes de materias primas? ¿Están en el área de generación de ideas? Quiere decir, ¿qué voy a hacer con este material de plástico de cualquiera de sus cualidades y cantidades para convertirlo en algo más? ¿Voy a fabricar o ensamblar un producto? ¿Por qué fabricar? Porque inyecto, soplo, termoformo, hago extrusión o lo que sea, y luego puedo ensamblarlo a un proceso para convertirlo en un equipo médico que va a salvar, que es un respirador, que va a salvar vidas cuando teníamos problemas de COVID. ¿Por qué? Porque tenía el 60%, excepto el motor, todo lo demás era plástico, generado con ideas mexicanas, los que fueron aquí en México, y dos en donde colaboró el instituto, el CIDESI, el clúster de plásticos y demás instituciones para generar estos respiradores. También tenemos proyectos de economía circular. Y la economía circular no es darle la vuelta al plástico, no es recogerlo para volver a hacer lo mismo. La economía circular es aquella que genera riqueza, aquel que toca el plástico en cualquier momento. Una, lo toca para generar la materia prima virgen, lo toca para generar un producto, lo toca para recuperarlo y procesarlo y generar material reciclado, lo toca para convertirlo en materiales de tecnologías e ingenierías, lo toca para generar una simple bolsa de papas fritas ensambladas que la venden los artesanos o un traje aeroespacial con tecnología de punta que es plástico de ingeniería para resistir las humedades, los cambios, etcétera. Si se fijan, la economía circular lo que debe de generar es riqueza a todos los que están allá. Y riqueza no es tener una gran casa, sino es simplemente recibir un dinero para poder vivir mejor. ¿Sí? Nosotros, la verdad, aquí en el clúster tenemos una red de laboratorios donde hacemos análisis, certificaciones, reprocesos, donde estamos buscando otra vida después de la vida. ¿Por qué? Porque al final el plástico tiene una vida después de esta. Y eso es lo que yo quería decirles. Señores, volteen a ver la basura y esa basura puede ser dinero, ¿sí? Y ese dinero puede generar salud, puede generar quitar hambre, puede generar tener una casa, puede tener ropa, puede cualquier cosa que volteen el día de hoy, puede tener plásticos. Muchísimas gracias y estoy dispuesto a escuchar sus preguntas. Muchas gracias, licenciado. Tenemos algunas preguntas en el chat. La Ok. primera es, ¿existen islas de plásticos flotando en el mar? ¿Por qué se dice que no se pueden reciclar los plásticos sucios? Fíjate que eso es una mentira. Nosotros en los procesos de reciclado tenemos grandes máquinas de lavado. Si ustedes visitaran el Museo Natural en Chicago, van a ver que ahí hay una máquina procesadora en donde está lavando el plástico. Si hoy ustedes visitaran una planta como podría ser Industrias Ferroplásticas o Bolsas Plásticas de Querétaro, ubicados aquí en Querétaro, sus máquinas recicladoras lavan el plástico. Cuando la isla existe en el mar, hay sistemas más fáciles de recolectar. Quiere decir que alguien podría ir a recolectarlo y procesarlo. ¿Por qué? Porque al final el plástico, una vez que se seca, se mete en una máquina, hay máquinas separadoras, hay máquinas que les quitan metales. Las máquinas de tecnología de punta hoy reciclan materiales de diferentes formas y al final peletizan y pueden tener otro producto. Gracias. Gracias. Hay otra pregunta en el chat. Tienen una duda acerca de los plásticos que se han utilizado en las campañas políticas. La pregunta es, ¿cómo se insertan en la economía circular? Mira, en la actualidad lo único que dejan en las campañas políticas son las, ¿cómo se llama? Las lonas.
¿sí? Ya hoy en día son camisas, son gorras, son cosas que antes les dábamos jarras, vasos, tazas y demás. Pero todo eso al final, si tú recogieras todas esas camisas o playeras que traen, si son de un material natural, origen 100% algodón, que es ligeramente más caro, ese lo puedes procesar. Pero si fuera de cualquier poliéster o polímero, es como tener un vaso. Lo haces, lo juntas, lo conviertes en una paca, se lo entregas a una recicladora y ellos lo van a convertir otra vez en un pellet, o sea, en un granito, para convertirlo en un material textil. Si fuéramos las camisas. Las gorras, bueno, pues finalmente para otro uso. Y las lonas, finalmente se muelen, se convierten en otro material plástico, se muelen y se pueden convertir en otra lona o en otra casa. Pero si no lo quieres moler, hay cientos de comunidades que requerirían esas lonas, una para protegerse del sol, para hacer invernaderos, para hacer captadores de agua ya sea de la niebla, o dos, cuando amanece. ¿Sí me explico? Si tú no le quieres dar uso, pero al final todos los materiales, excepto los que utilizan de papel, que son los flyers, esos irían a otros procesos, pero los procesos de plástico tienen diferentes actividades. Y en la economía circular sería la parte de agricultura, la parte de protección al medio ambiente, la parte de recuperación o la parte de transformación. Siguiente pregunta. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta es de Fabiola Díaz. ¿Cuál sería una fórmula en la que se podría implementar para reciclar a la misma velocidad a la que se consume por medio de legislaciones? Mira, el detalle es que los legisladores, y pido disculpas, la mayoría son incultos en el sector plásticos. No son químicos farmacéuticos, no son químicos en materiales, no son ingenieros industriales, no sé, son políticos. Y los políticos hacen actividades, sobre todo en nuestro país, que generan solo vistas, ¿sí? O escándalos. Pero si tú volteas a ver a países primermundistas como los países escandinavos, vas a encontrar que la misma estructura les permite recuperar el plástico, te generan un dinero de regreso, dos, y todo está 100% concientizado al plástico, desde hasta el sector energético, ¿no? La legislación es muy delicada. Yo trabajé inclusive con ANIPAC cuando había una legislación en contra de la bolsa de plástico que te daban los supers. Y la estrategia de la bolsa de plástico de los supers era que los supers ya no querían regalar la bolsa, ¿sí? Y entonces querían venderte una bolsa de tela. No era el concepto de que era una bolsa que iba a ir a la basura. ¿Por qué? Porque tú en tu casa, esa bolsa que recibías, recogías la basura y la separabas. Y entonces ya no tenías que pagar la bolsa. Esa bolsa iba al recolector, seccionaba la basura y tú podías separar la basura orgánica con inorgánica, papel y plástico, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, un legislador mal informado o con otros intereses genera una política apoyando a los que siempre están pensando en cómo vender y no cómo regalar. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta de Elsa Jiménez. ¿Conoce usted en la Ciudad de México alguna empresa que acopie bolsas de plástico del súper o del mercado? ¿En la Ciudad de México o en país? En el país, yo creo que Ok, podría sí. entenderlo. Yo te podría decir que de entrada en Querétaro yo recojo bolsa para bolsas plásticas y ahí reciclamos, pero también te puedo decir que en León hay varias empresas, incluyendo Reima, que tiene recolector de basura para todo lo que generan ellos de plástico. Anguiplas en la zona del Bajío. En la Ciudad de México hay muchísimos recolectores. Solo tendrían que buscar con el sector. En el Estado de México, en Toluca, hay varios procesadores de material reciclado. En todo el país hay. Entonces, lo que tendrían que buscar, si hay alguien interesado, es a través del sistema, ya sea de ANIPAC, ver qué empresas tiene recicladoras, o dos, dentro de los pepenadores, quienes están manejando plástico. Ojo, lo más padre es que botellas de plástico, bolsas de plástico, papas de Sabritas, todo lo que tienes de las botellas para el jabón, para el champú, para eso, todo eso lo puedes inclusive juntar en una escuela, llamar a ciertas empresas, te lo van a pagar y te van a dar a lo mejor bonos. Si tú hablaras, voy a hacer un anuncio con el grupo ALE, ellos tienen un programa con escuelas o con instituciones educativas para cambiarles la recolección por dinero.
o por equipo de cómputo. En Querétaro tenemos muchas empresas que lo que hacemos es generarte bonos de placer. ¿Sale? Gracias. Gracias. Siguiente pregunta de Víctor Vega. ¿El hecho de que un auto tenga un cierto porcentaje de plástico repercute en la seguridad del chofer? No, hablamos de plásticos de ingeniería. Quiere decir, ¿qué le vas a dejar en dureza? Las barras de soporte, los ejes centrales, lo que sostiene las llantas. La bolsa de plástico o las bolsas de aire son de plástico. Las genera una empresa que se llama Autoliv, aquí en México, de empresa sueca, no sé si ya haya cambiado de pero es plástico. Quiere decir que ahí ya hay el primer proceso de seguridad. El cinturón de seguridad está hecho de plástico. ¿Sí? Entonces, es otro instrumento de seguridad. El por qué se cambiaron muchos materiales de metal a plástico es que el plástico también nos desgarra rápidamente, quiere decir es un poquito flexible, entonces no le rompe la cabeza a la persona, lo que permite es que el plástico se deforme también y la persona no reciba un golpe más fuerte. Dos, las llantas siguen siendo de un material similar, que es caucho, los rines no, siguen siendo acero, ¿sí? Pero los asientos y todas las esponjas hoy son menos duras o más duras y se ajustan, tienen sistemas eléctricos. Entonces, la seguridad del coche está basada también en todos los procesos de innovación, porque el plástico somos innovación en el sector plásticos. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta de Gabriela Vázquez. ¿Existe actualmente una norma o ley que le solicite a las empresas hacer pruebas con los plásticos que utilizan para sus productos y medir sus impactos que tendrán en el medio ambiente? ¿Me puedes repetir la pregunta? A lo mejor no la comprendí bien, no quiero contestar una tontería. Sí, permítame. Es que están ingresando más. Listo. ¿Existe actualmente una norma o ley que le solicite a las empresas hacer pruebas con los plásticos que utilizan para sus productos y medir los impactos que tendrán en el medio ambiente? Mira, formalmente no están enfocadas al medio ambiente, están enfocadas a seguridad, por ejemplo, si fuera un producto alimenticio, a que cumpla con las normas de factor de grado alimenticio y seguridad, grado alimenticio y resistencia, ¿sí? Resistencia sería seguridad. La siguiente norma es, hay normas o compromisos sociales. Formalmente son la mayoría compromisos sociales. Te unes al Pacto Mundial y te comprometes a mejorar el país. Te unes a programas de economía circular y te unes al MESTE. Hay empresas, voy a decir otro nombre, Avon Cosméticos, una empresa multinacional que exige que sus proveedores tengan un programa de reciclado, tengan un programa de economía circular, tengan un programa de equidad de género, de defensa de la mano de obra, etcétera, etcétera. Pero no son leyes, son políticas o normas de las empresas que hacen negocios con otras empresas y son conciencia social. Recordemos esto. Lo más importante de la economía circular es la conciencia social de cada uno de nosotros para comprometernos a recoger la basura, a procesarla y a convertirla, si quieren, en dinero, en otro producto. Es conciencia social. Porque hay leyes que prohíben el asesinato y la gente mata. Hay leyes que prohíben que te pases un semáforo rojo y la gente se pasa el semáforo rojo. Entonces, realmente en el plástico, nuestro mayor poder es la conciencia social. ¿Cómo lo transformamos? Porque después de todo, el plástico está y vive con nosotros. Gracias. Gracias, Lick. Otra pregunta. Dice, en términos reales no podemos compararnos con países de primer mundo. ¿Qué se puede hacer y aplicar para nuestro país? Porque la información no llega a quienes debería para que las acciones y hábitos de consumo cambien. Ok, primeras, voy a contestar. No es que no nos comparemos. Al final tenemos políticos que no toman políticas a largo plazo, hacen actividades mediáticas. Y eso es el ejemplo de los vertederos de basura, ¿no? Cuando en otros países es obligación reciclar, nosotros, pues no, punto. Entonces, esa es meramente la parte política. La parte cultural
es cómo en las escuelas sensibilizamos para todos estos proyectos, ¿sí? Y la tercera parte mediática finalmente es de boca a boca. Recuerden, antes íbamos por la calle y había basureros por todos lados. Y no voy a hablar de grupos de manifestadores, pero lo primero que hacen en todas las manifestaciones, y voltéenlo a ver, es quemar los botes de basura. Si quemas el bote de basura, ¿a dónde va a parar la basura después? Entonces, si ustedes caminan ahorita, quien esté por la ciudad de Querétaro, por la Ciudad de México, por León y demás, voltee a ver el estado de los botes que están en los postes, que muchos se quitaron porque ya estaban totalmente destrozados. Entonces, la parte mediática es cómo yo, persona física, concientizo a cada uno de los que están aquí para que al mismo tiempo concientice a los demás a que el plástico tiene otra vida, que el plástico, si tú quemas el bote de basura, al final la basura va al suelo, que el plástico, si no la separas, no tiene otra siguiente vida, que puedes hacer, fíjese, yo si viviera en un edificio podría hacer en el techo a lo mejor un cultivo orgánico. ¿Con qué? Con tarimas recicladas, con bolsas recicladas, con la composta de la comida y le pongo tierra y pongo lombrices y ya hice todo un proyecto en donde puedo autosustentarme y no tengo que ser primer mundo. Eso es en donde en los ranchos o en las comunidades la gente tiene que comer porque no llega el camión de la verdura, ¿sí? Entonces, traigamos esos proyectos que ya ocurren, por ejemplo, en la Sierra de México, traigámoslo a nuestros edificios, a nuestras casas y comprometámonos en nosotros mismos de nuestra basura, generar composta y separación de plásticos y llevarlos a un acopio. Si no quieren el dinero, regálenselo a un pepenador para que él gane dinero, pero ayúdenle. Gracias. Gracias, licenciado. Última pregunta de Osvaldo Pina. ¿Conoce alguna empresa en Querétaro que compre el pellet de poliamida nylon como merma? Ok, te voy a pedir un favor. Ahí viene mi... no viene mi correo, pero mira, dirección @ clusterdeplásticos.org, me mandas un correo y te contesto vía correo quién te lo puede procesar. ¿Sale? Entonces es dirección @ clusterplásticos.org. Dejé las redes sociales aquí por si querían mayor información. Entonces ahí me lo mandas y con gusto. Gracias, licenciado Miguel Ángel. Agradeciendo su participación, le entregamos un reconocimiento virtual. La Asociación Muchísimas Nacional gracias. disculpe, la No, no, Asociación Nacional de sí, Industrias adelante. del Plástico, ANIPAC, otorga el reconocimiento al licenciado Miguel Ángel Aguirre Hernández con el tema "Y después de todo, el plástico está y se transforma". El día de hoy, miércoles 26 de junio, firmado por la presidenta, arquitecta Marlene Fragoso, y el director general, licenciado Raúl Mendoza. Muchas gracias, licenciado. Pues muchísimas gracias a ustedes. Primeras a los chicos que están aquí o a la gente que se sumó a este proyecto para escucharnos. A Raúl porque siempre me invita. También te quiero agradecer, Brenda, por haber sido hoy nuestra guía espiritual y que tengan un excelente día y felicito a los que siguen en este proyecto. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias, licenciado. Un gusto. Continuamos con la siguiente charla. Ahora toca el turno de la participación de Diego Posadas Mondragón, de Grupo Empresarial en Innovación de Plásticos, Posmon, SADCB, Innova Plastics, quien nos compartirá el tema Economía Circular, los chavos y la inteligencia artificial. Comparto su semblanza. Diego Silverio Posadas Mondragón es egresado del Diplomado en Economía Circular por parte de la Universidad de Berkeley, en California, y fue el mejor promedio de la generación de bachillerato internacional en la Prepa Tec de Monterrey. Es embajador juvenil de la ANIPAC y es coordinador de Innova Plastics en temas ambientales y del Centro de Innovación Social en Metepec, Estado de México. Bienvenido, Diego. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Brenda. Gracias por la invitación, Raúl, Anipac y todos los presentes. Comienzo con mi presentación. Pues muy bien, mi nombre es Diego Posadas, como fue comentado, tengo 18 años. El día de hoy vengo por parte de Innovaplastic Latinoamérica. Nos enfocamos en la creación y fabricación de bolsas de plástico de alta y baja densidad, materiales reciclados, compostables, por parte de la ANIPAC. Y bueno, aquí dejo las redes, tanto Innovaplastics de la ANIPAC y mi Instagram.
Entonces, hoy vamos a hablar de economía circular, de los chavos y de la inteligencia artificial. Y antes que nada, quiero mostrar este cuadrado, esta imagen. ¿Qué es lo que ven ahí? Pueden preguntarse, ¿no? Pues, ¿es un cuadrado verde? ¿Es un color? Pues sí, es algo verde, ¿no? Pero ¿qué es verde? Verde, pues también puede ser una luz verde, puede ser un superhéroe, linterna verde, hasta un partido, el partido verde, y una canción, hay una canción que se llama verde, hay muchas cosas que son verdes, ¿no? Y también es una palabra, verde, ¿no? En un contexto medioambiental lo escuchamos mucho, escuchamos productos verdes, energías verdes, inversiones verdes, pero ¿qué realmente es verde, no? Una encuestadora en Inglaterra, en Londres, Euronews, hizo esta misma pregunta a adultos de entre 18 y 60 años para preguntarles en un contexto ambiental qué era para ellos algo verde, ¿no? Y descubrieron que únicamente un cuarto de las personas encuestadas pudieron definir dos, tres qué era un producto verde, ¿no? Ahora, si nos vamos a definir qué es una economía circular, únicamente un 4% pudo definirlo, que para mí es un número bastante bajo, es preocupante, porque estas palabras que escuchamos en redes sociales o con los políticos o en empresas verdes, sustentabilidad, gases, economía circular, son realmente importantes para los siguientes años, tanto en temas ambientales como en cualquier área en la que nos desarrollemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad enfrenta una gran crisis medioambiental desde hace muchos años, llevada a cabo por nuestros hábitos de consumo, de una economía lineal, de consumir, 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 que ya impacta en cuestión a sequías, en cuestión a lluvias intensas, en cuestión a la escasez de alimentación. Incluso la pandemia que se vio influenciada por la contaminación y el calentamiento global, todo esto se debe a una economía lineal. Entonces, antes de entender una economía circular, que es lo que les voy a platicar hoy, ¿qué es una economía lineal? Bueno, una economía lineal es un proceso en el cual se extrae un recurso, se fabrica algo y se elimina, ¿no? En cambio, ¿qué sucede en una economía circular? Bueno, se fabrica un producto, se usa, alguien lo compra, lo reusa la mayor cantidad de veces posible. Posteriormente, aplica una estrategia circular, lo refabrica, lo renueva y lo reintegra a la cadena productiva, ¿no? Esta es una economía circular, que se mantiene en circularidad cada producto, cada material, no pierde en valor y se sigue tres principios. Es mantener la circularidad de los productos, como comenté, sacar de la cadena productiva el desperdicio y la contaminación y regenerar la naturaleza. Y para explicar una economía circular, a mí me gusta mucho este diagrama, que es el diagrama de mariposa. Fue creado por la Ellen MacArthur Foundation, pionera en la economía circular, que explica los flujos de materiales, ¿no? Entonces, al centro de la mariposa, en los cuadrantes grises, tenemos la parte central, que es la fabricación de una pieza, un producto, y luego se vende, ¿no? Y ahí se desprende en dos diferentes alas, el usuario y el consumidor. El usuario pertenece al ciclo de nutrientes técnicos, que ahí son pues los plásticos, los metales, los electrónicos, y en la parte del consumidor son, digamos que la parte orgánica, las cáscaras de fruta, papel, madera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en una economía circular? Bueno, en el caso de Innova Plastics, lo que hacemos es, vendemos una bolsa de plástico, ¿no? Tú vas, la consumes, la usas para fruta y luego en una economía circular, ¿qué se hace? Bueno, se usa la mayor cantidad de veces posible. Posteriormente se acopia, se recicla y otra vez con la misma bolsa se hacen pellets para poder reintegrarse a la cadena productiva, ¿no? Eso es en la parte de ciclo de nutrientes técnicos. En la parte biológica, ¿qué se hace? Ponemos como ejemplo una mesa, ¿no? Tú tienes una mesa, compras la mesa, la usas, se te rompe la mesa, ¿la tiras? No. Lo que haces es, puedes usar la madera para hacer una silla. Cuando la silla se rompe, puede ser una tabla, puedes hacer un marco. De esta manera se hacen cascadas, se mantiene en el ciclo productivo. Posteriormente se puede usar esa madera en cuestión a una digestión anaerobia o en compostaje y otra vez con esa composta se fertiliza para un nuevo árbol y que se regresa a la cadena productiva, ¿no? Entonces, mantener los productos siempre en el sistema y evitar que haya escape o fugas de energía y de desperdicio. Eso es una economía circular. ¿Cuáles son los beneficios de una economía circular? Bueno, se reducen los costes y se aumenta el ingreso. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a utilizar los propios residuos o flujos que salen de tu cadena productiva, bueno, eso te va a evitar que tú tengas que consumir más que extraer más materia prima del suelo y eso te va a ayudar a reducir costes, aumentar tu utilidad, ¿no? Eso en cuestión al producto en sí. Pero una economía circular aplica a muchos niveles, ¿no? También puede ser, por ejemplo, en cuestión al agua que en tu empresa uses un sistema de agua cerrado
y la misma agua que se utiliza para lavar las manos la uses para el inodoro, para el baño, ¿no? Ahí en ese sistema estás ahorrando agua y te ahorra costes, ¿no? A continuación, creación de puestos de trabajo. La economía circular se estima que cree millones de empleos en los siguientes años. Ya en México, en la industria del reciclaje, más o menos 100.000 empleos directos que forman parte de una economía circular, más miles más de indirectos. Eh, y bueno, esta economía circular va a seguir creciendo en cuestión a diseño, en cuestión a reparación, en cuestión a clasificación de recursos y por lo tanto va a necesitar mucha mano de obra y muchos especialistas que se enfoquen en estas áreas, ¿no? Es un área de mucha oportunidad. Y posteriormente en resiliencia. ¿Por qué? Porque si nosotros, en lugar de depender de recursos que sabemos que puede haber en escasez, como son, bueno, si algunos gases, como puede ser el agua, la energía, y en cambio hacemos uso de los propios insumos que ya están en la cadena productiva, bueno, eso nos da mucha resiliencia en los procesos. Y como en cualquier tema, la economía circular no está exenta de problemáticas, ¿no? Primeramente, en cuestión a balancear el impacto medioambiental, social y económico, porque como comentaba el licenciado, es vital tener este impacto medioambiental, pero también un beneficio económico digno, porque si como empresa o como economía tampoco hay un beneficio, un crecimiento, no podemos mantener políticas sustentables, ¿no? Y al mismo tiempo crear empleos dignos a un tema social. Posteriormente, legislación, que los gobiernos incentiven el reciclaje, la refabricación, las estrategias circulares, que promuevan las inversiones verdes, regresamos a la palabra, y también exijan y regulen que las empresas cumplan con los estándares nacionales e internacionales de sustentabilidad y de economía circular. A continuación, el comportamiento humano, que se me hace algo vital, de suma importancia, porque tal vez es lo más difícil de cambiar, ¿no? Los hábitos de consumo, cómo logramos que realmente procesemos y cambiemos el chip de una economía lineal a algo circular, porque si no hacemos ese cambio, no se va a poder lograr nada, ¿no? Podemos tener un modelo, podemos tener ideas, pero si no cambiamos el chip, esa conciencia social comentaba el licenciado, no se puede lograr un cambio real. Entonces, esto en relación a cambiar nuestros hábitos de consumo, cuántos teléfonos consumimos, cuánta ropa compramos, en un caso más extremo, ¿no? Si estamos dispuestos a cambiar los 100 kilos de carne que consume el mexicano en año y medio por por 100 kilos de larvas, ¿no? Que tal vez sean más sustentables, más sanas ambientalmente, ¿no? Es un tema esto. El desequilibrio no deseado de ecosistemas, que la alternativa no sea más dañina que lo que se intenta cambiar en el ciclo productivo. Y finalmente la viabilidad económica, que realmente sea viable y sea competitiva una economía circular. Ahora, ¿cómo podemos iniciarnos en una economía circular? Es un punto. Aquí me gusta una frase de Donella Meadows, una ambientalista, que es que el mínimo cambio en una cosa puede provocar otros más grandes en todo lo demás. Esto, y no tenemos que inventar algo nuevo para formar parte de una economía circular, sino primeramente comenzar con nosotros desde casa, tal vez, aplicar lo que se nos ha dicho de separar, de clasificar los recursos entre plásticos, papel, orgánicos, vidrios, metales, el poder hacer conciencia y tener cuidado del agua, de la energía, el educarnos sobre políticas ambientales, sobre lo que están haciendo, sobre las cosas que consumimos realmente racional, el apoyar a la iniciativa privada y a los gobiernos en el acopio de materiales, todas estas acciones, el tener una composta, un huerto, ya son acciones que ayudan mucho en el gran esquema de la economía circular. Y en un punto de vista empresarial, pues hacerse las preguntas de qué manera la economía lineal es un desafío para nuestra empresa o sector, ¿no? ¿Hay algún material que se está desperdiciando, algún escape de energía, algún residuo que podemos reintegrar a un principio para ahorrar estos costos? O tal vez si podemos transigir de vender una propiedad a vender el uso de un producto, ¿no? Por ejemplo, las empresas que rentan carros, que no te venden como tal el carro, sino te venden el uso del carro por ese tiempo, eso ya es una economía circular. Si dependemos de la energía, de agua, de metales, otra vez en tema de la resiliencia, y si desperdiciamos biomasa o materiales a lo largo de los procesos. Son puntos importantes. Y esta economía circular pues va con el objetivo de poder crear un mundo más circular, ciudades circulares interconectadas, dependientes. Y para poder lograr esto, tanto es importante una revolución en la economía algo circular, pero también lo es en la tecnología. Y ahí es en donde entra el siguiente punto, que es la inteligencia artificial, que hoy en día ya cambia el mundo, que ya lo usamos en infinitos medios, sea como motor de búsqueda con ChatGPT, que empezó hace un año, sea con reconocimientos faciales, sea con identificación de imágenes, de texto, de voz, ya es algo que define
nuestro mundo, nuestra industria, y que se estima que crezca mucho más, ¿no? La empresa consultora de McKinsey estima que en el 2030 va a sumar a la economía la inteligencia artificial alrededor de 30 trillones de dólares, ¿no? Serían billones de dólares en español, ¿no? ¿Y qué es una inteligencia artificial? Bueno, una IA es una serie de tecnologías que a través de algoritmos, a través de sistemas, lo que hacen es aprender, razonar y resolver, ¿no? Es lo que hace una inteligencia artificial. Aprender, razonar, resolver un problema, adaptarse para poder resolver. Entonces, aquí hay un ejemplo que también me agrada, un deep learning, que en un primer paso tú haces un algoritmo, ¿no? Tienes un sistema, lo programas con un sistema y tienes tú un sistema para identificar gatos en fotos, por ejemplo. Entonces, tú lo que vas a hacer con este tema es arrojarle muchos datos, porque al fin y al cabo la IA son datos, datos, datos que resuelven, ¿no? Si tú le das buenos datos, te va a dar buenos resultados. Si le das malos datos, te va a dar malos resultados, ¿no? Entonces, el IA puede distinguir entre una imagen de un perro, un gato, ver, esto es un gato, por esto y por esto, ¿no? Ya una vez que sabe que es un gato, tú le puedes dar la imagen de un lince, por ejemplo, ¿no? Se parece a un gato, pero no es un gato. Entonces, la IA debe de poder decir, ah, bueno, dada la forma, dada la cola, dada los bigotes, puede identificar que esto es un gato porque no es un gato, ¿no? Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Aprender, razonar, adaptarse y resolver. Y la información la obtiene a través de video, texto, audio e imágenes, ¿no? Y aquí también es importante mantener que hay muchos retos que enfrenta la IA, que es, por ejemplo, la ciberseguridad, que no se inmiscuye en la privacidad de los usuarios, que se le den datos que no estén sesgados y temas de que se use con un buen fin la IA, ¿no? Y la IA ya está también inmersa en la economía circular, específicamente en estas tres áreas, ¿no? Primero en el diseño de productos y componentes y materiales, ¿no? Cuando uno piensa en diseño, debes de diseñar pensando en la durabilidad y en el final de la vida útil, ¿no? Y es algo básico para la economía circular, desde el diseño poder considerar y poder circular todos estos productos, ¿no? Y una economía circular en cuestión a sus productos es muy complejo, comenzando con qué material se usa para ese producto, cantidad de material reciclado, cómo se puede mejorar, qué pasa al final de su vida útil. Entonces, una inteligencia artificial puede manejar todos estos datos y puede sustituir materiales que son dañinos y tóxicos, escoger los mejores a través de combinaciones químicas, por ejemplo, asegurar que se mantenga el valor de los materiales reciclados, asegurar que lo que se quede en el sistema sí sea realmente provechoso y esté contribuyendo tanto ambientalmente como económicamente, y también idear nuevos materiales, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que se llama Metallurgy Advanced, que la comenzó la ESA, la Asociación Europea Espacial, junto con universidades en Europa, que lo que hacen es, a través de un algoritmo, una IA, hacer miles de combinaciones de metales para poder idear metales que sean ambientalmente responsables y que funcionen para misiones espaciales, ¿no? Y esto al fin y al cabo, pues tanto resuelve un problema ambiental, que son los metales, como también eh, ayuda a las empresas, ¿no? Les da competitividad y opciones con las cuales pueden mejorar su industria. Posteriormente, la IA puede apoyar en operar modelos circulares. Como comentaba, muchos factores, muchas partes interesadas en una economía circular. Entonces, una IA puede analizar en qué partes hay más demanda de tal producto que tú tienes, con el que puedes ayudar al medio ambiente, de qué industria puedes tú obtener algunos recursos y materiales para tu producto, el manejo de inventario también, cuánto produces tú, cuánto puedes producir, en qué épocas más, menos, para controlar también el efecto, los gases, precios dinámicos, qué precios tú puedes dar para ser más competitivo. Es un tema esto también de la competencia entre una economía circular y lineal, porque hay muchas ocasiones, la mayoría, en las que una economía lineal puede ser más económico y por lo tanto más competitiva que una circular, ¿no? Si tú, digamos que vendes agua, ¿no? Vendes agua clorificada. Quien vende agua clorificada que la extrae únicamente del suelo va a ser más económica que una empresa que trata aguas sucias, ¿no? Y la convierte en clorificada. Entonces, eso también puede dar la IA a este tipo de precios y las estrategias. Una vez que ya se usó tu producto, ¿qué es lo mejor? Si reciclarlo, si remanufacturarlo, si mandarlo a una digestión anaerobia, refabricación y posteriormente en optimización de infraestructura, ¿no? La valorización del producto, hay IAs que ya te pueden dar, que pueden analizar un producto a nivel sistémico y a nivel de hardware y de software, la parte física y la parte sistémica, y ver qué valor tiene este producto, qué se puede mejorar, cuáles son las fallas, nuevamente dar competitividad y la clasificación de materiales, optimizar esta clasificación
Hay también en la robótica en México empresas que ya distinguen diferentes tipos de plásticos y productos dentro de otros productos mucho más complejos, desde carros hasta microchip, que ya pueden diseminar y clasificar millones de compuestos y conforme a su material o a en qué se le va a usar, ¿no? Entonces, esto es por la parte del desarrollo tecnológico y la revolución en la inteligencia artificial. Pero tanto hay una necesidad de transición ambiental con la economía circular, como la hay tecnológica con la inteligencia artificial, como también ya se ve generacional, ¿no? Porque si bien es cierto que actualmente puestos públicos de gobierno, puestos privados lo mantiene la generación X, los chavorrucos como mi papá, este, pues ya ahí vamos avanzando la generación Z y los millennials empujando el bochito. En unos años vamos a ser los que tomemos el timón, ¿no? Entonces, eh, quiero hablarles un poco sobre cuáles son las diferencias que tiene la nueva generación de los chavos, la generación Z y la generación de los millennials. La primera es en la digitalización, en que somos generaciones que ya crecimos con redes sociales, que crecimos con tecnología digital. Y definimos nuestro consumo a través de esto, ¿no? Más o menos de usuarios de redes sociales, una encuesta arrojó que el 50% de los usuarios realizan compras de acuerdo a lo que compren sus influencers, ¿no? Entonces, es un punto esto de la digitalización. Lo siguiente, los servicios de salud. Somos una generación en la que se ha diagnosticado como nunca antes temas de depresión, de ansiedad, de suicidio en el caso de los millennials. Entonces, sí, la generación Z y millennials están conscientes de temas de salud, de su prevención, de adicciones, de drogas, alcohol. Ese es un tema de importancia para los chavos. Posteriormente, la vocación ambiental y social. Un estudio de Doolittle lo que decía es que 2 de cada 10 millennials han cambiado de trabajo por no estar de acuerdo con la empresa en temas ambientales. Más allá, 60% de los jóvenes se ha sentido preocupado por el cambio climático y un 80% cree participar en temas ambientales, ¿no? Entonces, sí es algo muy fuerte que guía a los jóvenes. La individualidad, a continuación, en cuestión a que si una generación X compraba muchos más carros, casas, tenía esta familia a temprana edad, ahorros para retiros, los jóvenes invierten mucho más su dinero tal vez en viajes, en experiencias, ¿no? En temas más individuales. Si hay un menor grado de compromiso a un nivel, por ejemplo, de familias. Y finalmente todo esto se une en un sentido de propósito, en que los jóvenes quieren sentir un propósito, que lo que están haciendo y lo que están consumiendo va más allá de ellos mismos, de su propio beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer como iniciativa privada? Por ejemplo, bueno, tener una presencia digital, el apoyarse con influencers, con redes sociales, si es enfocado hacia jóvenes, Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, X o Twitter. Si es enfocado a la generación X, se emplea mucho más Facebook, Instagram también, Twitter. Apelar al sentido de propósito que decíamos, sea un tema ambiental, sea un tema social, que los jóvenes sepan lo que está haciendo la empresa, lo que se está haciendo, se sientan identificados con este proyecto y captar la atención. Porque algo cierto es que en la generación X se observa mucho más un sentido de lealtad hacia el mundo empresarial. Si les daban un producto de calidad, ellos eran leales. En cambio, con los jóvenes es menos, ¿no? Hay tanta información, tantos procesos, tantas empresas ya en el mundo digital, en nuestro mundo actual, en la globalización, que rápidamente se puede cambiar si no se compromete a los jóvenes con una idea, con un proyecto. Y esto mismo aplica para una economía circular. Si a los jóvenes es necesario mantenerlos involucrados en una economía circular, que participen, que se adentren, que se mantengan, que tengan esta atención y esta idea, este sueño, porque ellos también como juventud tenemos las herramientas y tenemos el futuro para poder llevar a cabo una economía circular, ¿no? Y a esta parte también agrego el gran trabajo que hace la NIPAC con este tipo de foros al unir a jóvenes que nos observan, que nos escuchan, porque es necesario, es vital para tanto nuestra industria plástica como para cualquier industria y para nuestra sociedad, el incluir las experiencias, las ideas de los jóvenes, lo que han vivido, lo que les preocupa, de la inteligencia artificial, lo que sucede, esos algoritmos, sistemas que se han desarrollado, para de esta manera poder avanzar, mejorar y tener un mundo mejor. Y me gustaría concluir con esta frase, que es de Steve Jobs, que dice que la innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de personas. ¿Por qué? Porque en lo personal, como Innova Plastics, como Nipac, como Diego, creemos que únicamente es a través de la colaboración como iniciativa privada, con proyectos, con inversión, con innovación, como sociedad apoyando la iniciativa, exigiendo a los gobiernos, como gobierno dando legislación,
como universidades dando desarrollo e innovación, cómo podemos realmente transigir hacia una economía circular, colaborando todos de una manera unida, con confianza y de esta manera tener un mundo un poquito mejor. Muchas gracias. Gracias, Diego. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. ¿Conoces alguna empresa mexicana que ya implemente la inteligencia artificial en la industria del plástico? Sí, está el caso de PetStar, que lo que hace en sus grandes fábricas, hay una aquí cercana en Atlacomulco, que recolectan millones de toneladas de plástico, miles de toneladas de plástico, que viene sucio, viene muy complejo, entonces al momento de limpiarlo ya emplean robótica y tecnología para poder identificar qué partes pueden introducirse en el proceso productivo. Entonces PetStar es un buen ejemplo del uso de la inteligencia artificial. Hay una empresa de robótica también, Robotics LP, no recuerdo exactamente el nombre, pero también en robótica, como comentaba, ya hay algunas que en la misma separación de recursos, ya de residuos, ya empiezan a diseminar a través de identificación visual. Gracias. Siguiente pregunta de Fabiola Díaz. ¿Cuál consideras es la mejor inteligencia artificial para la industria privada? Ahí depende mucho del área. Últimamente se ha promovido mucho la inteligencia artificial para el uso cotidiano, como es a través de aplicaciones como ChatGPT, como Copilot, que si bien sirven a un nivel de motor de búsqueda, dependería mucho de cada área si se pueden usar o no, ¿no? Para temas administrativos, para temas de mercadotecnia, son muy útiles ambas, tanto ChatGPT en versión 4 como Copilot. Sin embargo, lo que están ahorita haciendo en esta fase semi-inicial, muchas empresas, es desarrollar sus propios algoritmos para sus propias áreas cercanas, ¿no? A través de códigos, son hechos en Python, son hechos en C++, en JavaScript, son los lenguajes de programación con los cuales se hacen estas IAs. Gracias. De Elsa Jiménez. ¿La economía circular contemplará a las personas de tercera edad? ¿Cómo sería esto? Sí, definitivamente, como comentaba, la economía circular es algo en el que todos tenemos que participar, ¿no? No está limitado únicamente ni a la juventud, ni al gobierno, ni a la iniciativa privada. En el caso de los adultos mayores, sus experiencias que pueden compartir sobre cómo han vivido el proceso productivo. De igual manera, muchos adultos mayores, especialmente en Toluca, trabajan en la recolección. Es una industria informal, pero trabajan en la recolección de plásticos, de materiales, de residuos. En la limpieza es en donde pueden trabajar también. Y de esta manera colaboran muy importantemente con la economía circular. Gracias. Última pregunta de Edgar. ¿Qué indicadores KPI utiliza Innova Plastics para saber medir qué mercancías se pueden volver a reutilizar? ¿Y cuál es el límite para reutilizar esta mercancía? Son múltiples los KPIs que se aplican al momento de... A ver, antes que nada, ¿me puede repetir la pregunta? Me desvío un poquito, pero para no errarle. Sí. ¿Qué indicadores KPI utiliza Innova Plastics para saber medir qué mercancías se pueden volver a reutilizar y cuál es el límite? Ok, aquí en los Key Performance Indicators lo que hacemos en Innova Plastics es, tenemos una medida de productividad, de cuántas veces se puede usar esta bolsa, la productividad de la misma bolsa. Una bolsa de plástica nuestra más o menos se puede utilizar unas 200 veces, es el estimado. Estamos tal vez también por el 100, 150. Entonces, midiendo el nivel de uso de las bolsas, primeramente, una vez que ya estén desintegradas, es como se puede decidir si se reintegran o no. También entra ahí un tema de la limpieza, de qué tan inocua está hasta cierto punto una bolsa de plástico. Entonces, midiendo tanto las veces de uso como midiendo la limpieza, es como se puede decidir si este producto entra tal vez como un material reciclado o entra como un material de bolsa negra, como un reciclado de primer, segundo o tercer nivel. Entonces, sí, es la productividad en kilos. Muy bien, muchas gracias, Diego. Agradeciendo Gracias. tu participación, te entregamos un reconocimiento virtual. A nombre de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, ANIPAC, otorgué el reconocimiento a Diego Posadas Mondragón con el tema Economía Circular, los chavos y la inteligencia artificial. El día de hoy, miércoles 26 de junio del 2024, firmado por la presidenta, la arquitecta Marlene Fragoso, y el director general, el licenciado Raúl Mendoza.
Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Brenda. Muchas gracias a NIPAC por este gran foro, por la oportunidad de compartirles un poquito de la economía circular. A Raúl por estar siempre presente y como director de la asociación. Y a todos los presentes por escucharnos, a los jóvenes que buscamos una economía circular y un mejor México en nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias. Damos paso a la participación del ingeniero Eric Cole Seedorf de Braskem Midesa, quien nos compartirá el tema ¿Cómo puedo contribuir a la economía circular? Me permito leer una breve semblanza. Eric es ingeniero químico por la Universidad Anáhuac, México Norte. Cuenta con 5 años de experiencia en la industria plástica, dedicando la mayor parte de esta a proyectos de plásticos reciclados. Actualmente es ingeniero de desarrollo en Braskem Idesa y se encuentra concluyendo su MBA internacional en la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con certificación de capacitador por parte del Consejo Nacional de Normalización y certificación de competencias laborales. Cuenta con capacitación Lean Six Sigma Green Belt. Adelante con tu participación, Eric. Bienvenido. Muchas gracias, Brenda. A ver, voy a compartir mi pantalla. Creo que ya se puede ver. Sí, se ve correctamente. Perfecto. Vale, pues primero que nada yo vengo aquí a hablar de un tema bastante, digo, por lo que veo en las preguntas, que a todo mundo nos interesa, ¿no? ¿Cómo puedo contribuir a la economía circular? Aquí Diego mencionaba algo bastante interesante, que es el desequilibrio ecológico. Y aquí eso es muy impactante porque vemos cada vez más materiales nuevos que empiezan a llegar. Y si sustituyo aquí el plástico con esto y con aquello, no se trata de inventar el hilo negro, no se trata de aprovechar lo que ya existe, porque finalmente el plástico es un material de alto valor. No tenemos que olvidar que el petróleo tarda miles de millones de años en lograrse. Entonces, eso no lo debemos desperdiciar nunca. Aquí Vida Circular junto con Alpla, con P&G y con la consultora Mitowski hicieron el año pasado una consulta respecto al plástico en México. Y dentro de esa consulta una de las preguntas era, ¿qué tanto queremos participar, no? O sea, ¿qué tanto nos involucramos los mexicanos en esto? Y la mayoría, aquí a los encuestados salieron con que todo mundo tenemos interés, ¿no? Al menos me parece que era como un 80%. Tenemos interés en poder contribuir al reciclaje, a la economía circular. Sin embargo, muchos todavía tienen ese desconocimiento de qué hacer. Aquí, por ejemplo, se empieza a ver qué hace la gente con su empaque, ¿no? En el caso de las bolsas, digo, como buenos mexicanos tenemos la bolsa llena de bolsas, ¿no? Entonces, esa parte, digo, es algo que reutilizamos muchísimo. Ya lo explicaba Diego también, que las bolsas se pueden utilizar 200, 300 veces. No hay, o sea, mayor problema, siempre y cuando tengas las condiciones correctas. Aquí en el tema de las bolsas es algo bastante importante porque es el material que menos se recicla, ¿no? De todo lo que tenemos. Aquí digo, quitando el poliestireno, de todos los plásticos que son más acopiados, las bolsas de baja densidad son las que menos, ¿no? Después tenemos el rey de todos, por ahí también mencionaban el porcentaje cerca del 60%. El que tenemos en la encuesta son 54.5, bastante cercano a ese número, ¿no? El PET es el rey del reciclaje y no es en balde, porque el PET tiene los beneficios de que al momento que tú lo vuelves a procesar, es un material muy limpio. Entonces, el tema de degradación realmente no impacta tanto como, por ejemplo, con el polietileno o con el polipropileno, no quiere decir que no se pueda aprovechar, simplemente tiene un beneficio extra en ese punto, ¿no? Y finalmente el poliestireno. El poliestireno, quizás por su naturaleza, de que lo utilizamos para envases de desecho, de single use, aquí sufrimos un poquito más esa parte de que usamos, tiramos. Puede volverse a utilizar sin problema. ¿No? Aquí únicamente es esa conciencia que tenemos que tener nosotros como mexicanos de qué puedo hacer yo con esto, a dónde lo llevo, que esa era otra de las preguntas y que vamos a resolverlas ahorita. Ahora, todos sabemos que el mejor lugar, de acuerdo con la encuesta, es en los centros de reciclaje, ¿no? Aquí, tanto el norte, el centro y el sur, estamos de acuerdo que es el mejor lugar. Sin embargo, no todo el mundo lo llevamos ahí. Hay una buena parte que simplemente dejamos que el camión de la basura sea quien tenga la responsabilidad de separarlos.
y hay otro porcentaje de la población que ni siquiera sabe a dónde tiene que llevar las cosas. Entonces, en este aspecto vamos a ver qué podemos hacer con toda la cadena. Pero empecemos ya hablando un poquito más temas técnicos del plástico, ¿no? Existen dos fuentes principales, el petróleo y la caña de azúcar. ¿Qué quiere decir? Que tengo una fuente renovable y una fuente no renovable de fabricar el mismo tipo de plástico, ¿no? Aquí si me enfoco al polietileno, al menos en Braskem tenemos esas dos fuentes. Uno se conoce como polietileno verde, otro es polietileno virgen, ¿no? Normal. De ahí no sale tal cual listo, ¿no? Del petróleo ni de la caña de azúcar para ser ya procesado a plástico. Tenemos que pasarlo a un primer proceso, que este primer proceso va a ser interesante para cuando cerremos el ciclo. Aquí es un proceso en el que nosotros tomamos la molécula y la transformamos en una molécula útil para polimerizarla. Entonces pasamos a la segunda generación, ¿no? Aquí ya polimerizamos. Este aquí es un punto muy importante, ya que puede ser uno de los puntos que mayor gasto energético vamos a percibir junto con la primera generación. Entonces, si nosotros partimos de un reciclaje mecánico, podemos saltarnos esa segunda generación e ir directo a una tercera generación que ya es la conversión de plásticos. En el caso del reciclaje químico, volvemos a tener mismas propiedades o al menos muy similares a lo que es una resina virgen. Son dos caminos igualmente válidos que dependen mucho de qué es lo que queramos alcanzar, ¿no? Por ahí mencionaban de qué normativas. Justamente las normativas ahorita todavía no existen como tal para medir el impacto ambiental. Sin embargo, todas las industrias tienen un estándar de calidad. Y justamente aquí es donde el reciclaje mecánico tiene quizás un impacto más significativo, ¿no? Y regresamos al punto para cerrar el ciclo de economía circular, ya lo explicó Diego bastante bien, pero nosotros ya tenemos así que la acción en conjunto a partir de que nosotros tenemos el producto ya como consumidor, ¿no? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Qué le voy a hacer a este producto? Entonces, ya igual Miguel mencionó varias aplicaciones o sea, bastante bien enfocadas en estos campos. Entonces, digo, no me voy a detener mucho aquí. Sin embargo, en el tema de transporte, yo quiero mencionar que sí tiene un impacto a la seguridad, y es que realmente lo hemos visto con los años. Los carros cuando eran antes de pura lámina, la mortalidad era más alta. Ahorita que tenemos materiales poliméricos, la mortalidad baja. ¿Por qué? Porque tenemos propiedades muy similares, más ligero e incluso mejores para prevenir accidentes, ¿no? Y ese mismo caso es el tema de la construcción, ¿no? A ver, ya estamos viendo sustitución de concreto por plástico, como por ejemplo en las tuberías. El plástico tiene muchísimos beneficios, entre ellos la flexibilidad y la permeabilidad, cosa que el concreto, digo, tiene su flexibilidad, pero no necesariamente es algo que nosotros vamos a ver como ideal, ¿no? Finalmente es un material poroso. Entonces las fugas pueden ser mucho más frecuentes que en un material de polietileno, ¿no? Ahora, este es un diagrama que todo el mundo conocemos, el clásico triangulito, ¿no? Sin embargo, siempre me gusta a mí reforzar qué significa ese triangulito, ¿no? Tenemos del 1 al 6, son materiales que son reciclables. El 7, dependemos mucho de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos encasillando ahí PLA, o sea, muchísimos otros materiales que simplemente se quedan en otros, ¿no? Y no va a tener otra clasificación o una forma en la que yo, consumidor, diga, veo abajo de mi botella y diga, esto es un 2, esto es un 6, esto es un 4, ¿no? Para que yo pueda ponerlo en el contenedor correcto. Aquí, digo, en México todavía estamos avanzando bastante en esta parte de contenedores. Ahorita nada más tenemos el inorgánico y orgánico. Sin embargo, lo ideal es tener la separación en los 7. El PET, digo, ya mencionaba en el caso de PETSTAR, ¿no? Realmente ya va muy avanzado en tema de reciclaje y es justamente por los beneficios que tiene. Y que realmente aquí la industria privada también ha empujado mucho ese tema de reciclabilidad. ¿Por qué? Porque sus consumidores se los piden. Entonces, esta parte no tenemos que olvidarla, ¿no? Nosotros como consumidor tenemos el poder de hacer que la industria
empiece a implementar cosas que beneficien, ¿no? Entonces, aquí en el caso del polietileno, empezamos a ver ese avance, ¿no? Hace algunos años la tasa de reciclabilidad, 30%, 20%, ahorita ya empezamos a ver 40%. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco los esfuerzos ha sido ahorita mucho de la industria, mucho también del consumidor en exigir, ¿no? Ya, como decía al inicio, la industria ya está volteando a ver al tema de reciclaje. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros reciclamos polietileno? A diferencia del PET, el polietileno va a tener una degradación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a ser un material malo? No. Simplemente que entra oxígeno y se vuelve amarillo, ¿no? Este material, quizás yo esta botella de polietileno la voy a ver un poquito más amarilla. Sin embargo, en todo lo de las propiedades funcionales, esto va a ser totalmente resistente, mismas propiedades se conservan, siempre y cuando busquemos eso, ¿no? Aquí mencionaban el tema de los compounds, justamente de eso se trata, ¿no? Que yo pueda hacer un mix de resinas para que esto se mantenga siempre con las características que lo pide la industria, que yo lo necesito, ¿no? Entonces, realmente el polietileno también es un material muy noble que nos ayuda al reciclaje, al igual que el PET. El PVC también se puede reciclar, pero es más complicado, principalmente porque tiene esa molécula de cloro que se vuelve un poco peligrosa, ¿no? Aquí, afortunadamente, digo, las aplicaciones de PVC son hechas para durar. Esta parte no hay que olvidarlo. Es uno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque la resistencia mecánica que tiene es excelente. Entonces lo vemos ya en pisos, lo vemos en las tarjetas, muchas aplicaciones, incluso en ropa, ¿no? El polipro, tema similar al polietileno, realmente se puede procesar exactamente igual una vez reciclado en la cadena, ¿no? Y lo mismo, también podemos empezar a ver plantas de haya reciclaje químico para este tipo de materiales, al igual que para los demás, ¿no? El reciclaje químico, esa es la ventaja que tiene. El poliestireno, aquí, como lo mencionaba, ¿no? Es un poquito más complicado por su aplicación y por su tasa de reciclabilidad. Aquí, digo, tiene sus beneficios, que también, por ejemplo, en la industria de la construcción son innegables. Es un buen aislante térmico, tiene las propiedades para poder resistencia mecánica. Nosotros podemos ya reducir cargas, o sea, tenemos muchísimos beneficios. Quizás donde hay que voltear a ver es en la parte de empaque del single use, y hay que voltear a ver a nuestros hábitos de consumo, ¿no? El material es una solución, pero es una solución para un problema que nosotros mismos creamos. Y finalmente, el número 7, que son todos los plásticos que no entran en las demás categorías. Muchos son plásticos de ingeniería, muchos son biomateriales, muchísimas formas aquí en la que estos polímeros se ven impactados, pero no necesariamente todos entran en la misma categoría de reciclabilidad, ¿no? Aquí habrá biomateriales que son totalmente reciclables y habrá materiales de ingeniería que no necesariamente vamos a reciclar, pero están hechos para durar, ¿no? No olvidemos esa parte. Ya mencionaba por ahí un tema en la aeronáutica espacial. Están hechos para durar, ¿no? Y esto, el chiste es que lo mantengamos para su aplicación. Ahora, en el tema de sustitutos. A veces decimos, oigan, ¿y por qué no sustituimos este envase de plástico por uno de vidrio? Muy sencillo. El peso va a hacer que nosotros tengamos que gastar más gasolina, más esfuerzo en un camión para que podamos movilizar menos botellas porque pesan más y los camiones tienen una legislación que los obliga a llevar tantas toneladas como máximo permitido. Entonces vamos a gastar más esfuerzo, más gasolina, más emisiones de CO2 para llevar el mismo material, ya sin considerar siquiera el tema de resistencia, ¿no? El vidrio, por más excelente que sea el vidrio, puede ser templado, pero también es más caro. No lo vamos a ocupar para lo mismo. Si lo quisiéramos para una reutilización, ahí estamos hablando de otro tema, ¿no? Pero es un hábito. Ahí es donde tenemos que trabajar. El tema del aluminio. Reprocesar aluminio requiere muchísima más energía que reprocesar plástico, ¿no? Aquí tiene también altas concentraciones de pH, fluoruro de hidrógeno, que también hay que tener cuidado porque también nos impacta biosferas marinas, nos impacta también atmósferas, suelos, también esa parte hay que tenerla. Y finalmente el sustituto en el que más nos apoyamos, el cartón. El cartón es un buen sustituto siempre y cuando nuestro hábito de no
producir más. No nos acapare, ¿no? Aquí justamente entra esa parte del tema de desequilibrio ecológico. ¿Hasta qué punto realmente vale la pena tener campos para cultivar papel para celulosa en el que nosotros tengamos, porque digo, finalmente, si hay una tasa de reciclabilidad del cartón, se puede meter, pero tiene un límite también de reciclaje. Entonces seguiremos teniendo material virgen en la cadena. Y como somos los seres humanos, siempre vamos a querer incrementar, consumir más. Y aquí es donde vamos a ver, vamos a desplazar quizás campos de agricultura para alimento, para generar papel, o simplemente árboles. Y aquí no los queremos tan así, ¿no? Ahora, tema de biomateriales. Tenemos diferentes tipos de biomateriales, como son el PLA, el PHA, muchísimo, ¿no? Incluso tenemos polietileno de alta densidad, que podría ser clasificado como un biomaterial, si lo consideramos como un biobasado, ¿no? Dependemos mucho ahí, ¿no? Entonces, si viene de caña de azúcar, podría ser, sin embargo, no necesariamente quiere decir que sea biodegradable, ¿no? Son temas diferentes. Ahora, el PLA consideramos que está en el tema de biobasados y biodegradable. Sin embargo, ¿qué es lo que más lo impacta? ¿No? A pesar de que tiene muchos beneficios, lo que más lo impacta es la huella de CO2. ¿Por qué? Porque yo necesito cultivar, necesito transportar y cada vez el consumo es más masivo, ¿no? Entonces, e incluso el proceso de polimerización es muy demandante energéticamente. ¿Qué digo? Los polietilenos vírgenes, el PET, el PP, también son altamente demandantes en tema de energía, pero ahí es donde el reciclaje mecánico entra suficientemente bien en la cadena, ¿no? Nosotros estamos quitando el proceso de polimerización y estamos volviendo a meter en la cadena, ¿no? No se trata de generar más, se trata de tener lo que ya tenemos, reaprovecharlo. Entonces, como les decía, ¿qué pasa con los biomateriales? La mayor parte provienen de Asia. Estos a veces hacen, si recordamos la definición de sustentabilidad, no solamente es la ecología, es la sociedad y es la economía. Lo que generamos aquí a veces es que industrializamos un proceso y expulsamos a comunidades autóctonas que normalmente se dedicaban a la producción de alimento o las estamos forzando a hacer un trabajo que quizás no sea tan bien pagado. Y más importante aún, estamos utilizando campos de uso alimenticio para uso de empaque, lo cual aquí ya es un tema considerable, ¿no? O sea, cada vez vamos a necesitar más empaque, necesitamos más alimento y la escasez, las sequías y todo eso puede impactar muchísimo. El uso intensivo de recursos como la electricidad, el agua, los pesticidas y fertilizantes también impactan pues, realmente al suelo, ¿no? Aquí no podemos evitar esta parte. Y ya ni hablar del tema de transporte, ¿no? O sea, los contenedores marítimos son bastante impactados en tema de daño al medio ambiente marítimo. Ahora, esto se puede medir, ¿no? Claramente podemos ver, por ejemplo, cómo impacta en el uso de suelo, en el agua potable, en el uso de energía, las emisiones también. Aquí el más impactante depende de qué es lo que yo esté buscando, ¿no? En cuanto a uso de agua potable, el reciclado, pues no estamos teniendo un riego intensivo, va a ser mucho menor. En emisiones, el reciclado también en esta parte, como quitamos procesos de polimerización, tiene sus beneficios. Sin embargo, en el tema de biodegradación, ahí es donde vemos ciertos impactos, ¿no? Y puede ser que los biobasados y los biodegradables tengan un mayor beneficio. Ahora, esta parte son los resúmenes. ¿Cómo nos impacta en la cadena? Nosotros tenemos aquí como usuarios, para el tema de reciclaje, podemos irnos por las dos vertientes, la composta para los orgánicos y el centro de acopio para los inorgánicos. En el tema de los biobasados, dependemos mucho de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un polietileno biobasado, tenemos que volver a un reciclaje mecánico, porque estamos hablando nada más que viene de una caña de azúcar, sigue siendo el mismo material. Pero para otros puede ser, por ejemplo, el PLA o algunos otros, lo podemos volver a utilizar como composta, ¿no? Y el tema de las resinas biodegradables, aquí a mí me gusta decir que no todos los materiales son 100% biodegradables. Algunos tienen ciertos compuestos que no necesariamente van a ser absorbidos al 100% por la naturaleza
y puede generar también microplásticos y otros problemas por ahí, ¿no? Porque también, por ejemplo, si le metemos aditivos oxodegradables, cualquier otra cosa, realmente el impacto de estos no está al 100% todavía definido, ¿no? Y bueno, y aplicaciones industriales ya existen, ¿no? Esto ya lo mencionamos mucho. Y ahora el tema que, ¿cómo puedo yo contribuir? Aquí existe el directorio de cosas, cualquiera puede acceder. Ahí les pongo el QR. ¿Qué viene en el directorio? El tipo de material que yo necesito, por eso se los mostraba anteriormente, que yo necesito llevar a un centro de acopio, dependiendo del estado del municipio y el tipo de material. Entonces, de esta manera, si yo separo correctamente en mi casa, o en mi oficina, o en mi escuela, yo puedo juntar, acopiar y llevar, e incluso sacar un beneficio económico de esto. Y de esta manera yo puedo abordar el tema de cómo puedo yo contribuir, ¿no? Porque finalmente cada quien lo va a hacer, ¿no? Lo mencionaba, me parece, Miguel, todo ese diagrama de los centros de desarrollo, las industrias, las instituciones educativas, todas las áreas de desarrollo nos tenemos que enfocar en justamente cómo puedo yo mejorar con lo que ya tengo en el tema de economía circular. Y ustedes también, desde sus trincheras, desde sus respectivas áreas, poco a poco tenemos que concientizarnos. Reciclado no es malo. Hay que tener también ciertos cuidados, sí, totalmente. Sin embargo, para eso existen certificados de análisis, existen muchísimas características y herramientas que tenemos a nuestra disposición para elegir la mejor manera de nosotros contribuir, ¿no? Todas las soluciones son buenas, nada más hay que elegir la mejor para nosotros. Por ejemplo, aquí nada más ya para cerrar el tema, hay iniciativas, pero fue durante la pandemia, Coca-Cola sacó junto con Rappi, en la que tú tus envases los mandabas y al tener cierta cantidad de envases, justificabas ya el costo logístico de que te fueran a recoger en Rappi tus envases, ¿no? Entonces es una muy buena iniciativa que hubo, realmente no sé el resultado que tuvieron, pero al menos como industria privada creo que fue una buena iniciativa. Y yo personalmente les quiero recomendar, por ejemplo, este libro de Cradle to Cradle. Ya es un libro algo ya en sus años, sin embargo, sus principios siguen siendo economía circular, ¿no? Aquí es cómo llevamos de un punto a otro sin perder ese flujo de que nos interesa siempre mejorar la vida que tenemos actualmente a través de la economía circular. Y bueno, eso es todo lo que les traía hoy para mostrarles. No sé, Brenda. Gracias, Eric. Tenemos un espacio breve para preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿cómo podemos identificar un material si no tiene escrito en su empaque el número? Aquí, más que nada, por ejemplo, es difícil, ¿no? Pero nosotros como consumidores, al menos podemos tener una cierta idea. Me parece que si no está escrito, normalmente suelen ser bolsas. Las bolsas por ejemplo, las que nos dan en el súper para recoger las verduras o en el mercado que viene así, pues agarra las verduras, esas bolsas suelen ser polietileno de baja densidad, ¿no? En el caso de los, de los dulces o algunos otros tipos de empaques, eso suele ser BOPP. Sin embargo, en el centro de reciclaje ya tienen bastante idea de qué es qué. Normalmente se ponen, digo, no sé si alguna vez han ido a centros de reciclaje, algunas personas dentro de la industria sí. Los clasificadores, hay muchos que ya, incluso por infrarrojo, ya pueden detectar si es un BOPP, si es un polietileno. Se vuelve a veces un poco complicado, pero en la industria se puede hacer. Nosotros acopiemos bolsa, acopiemos envase. Por ejemplo, si es un material como este, es polietileno, ¿no? La mayoría de los casos va a ser un polietileno, no hay mayor problema, y si no, checamos su base. Gracias. Carlos Abarca pregunta, ¿qué cantidad tonelada al año aproximadamente se recupera o recicla de plástico proveniente de la industria automotriz o vehículos desechados? Ese dato, la verdad, lo desconozco. De la industria automotriz, digo, tendrán ellos sus datos, no sé si Anipac lo tenga, pero yo en mi caso no lo tengo. Gracias. Daniel Cristian, ¿existe una verdadera cadena de reciclaje para el BOPP de postconsumo?
Existe, sí, todavía falta desarrollarla, ¿no? Pero sí, sí existe, ¿no? Ahí, de hecho, en la guía de COSE viene también el BOPP, entonces podemos nosotros, si tenemos mucho BOPP, podemos llevarlo al centro correspondiente. Gracias. Otra pregunta y la última. ¿Un biomaterial es más fácil de reciclar que un plástico convencional? ¿Por qué sí? Depende. ¿Por qué no? Depende mucho, ¿por qué? Porque el biomaterial no necesariamente va a tener la clasificación correcta abajo, ¿no? O sea, mucho lo que nos ayuda es tener esto. ¿Por qué? Porque en México dependemos de acopiadores, a veces son en su mayoría manuales. Entonces las personas están capacitadas para revisar, ¿no? Ya saben que el 2 es un de alta densidad, el 4 es una bolsa de polietileno, el 1 es un PET, el 3 es polipro, o sea, ya tienen ese entrenamiento en su centro de acopio. En el caso de los biomateriales, al no tener una clasificación todavía tan definida, es la parte más compleja para el reciclaje, el acopio, ¿no? E incluso es la parte que lo encarece un poco, el acopio y el proceso de lavado. En términos de propiedades, realmente si es un termoplástico, no hay problema, se puede volver a procesar. Gracias, Eric. Llegaron dos más. De Adelante. Araceli Román, ¿qué tan inocuo es hacer envases para alimentos de 100% reciclado? Depende mucho aquí, por ejemplo, la fuente. Si yo hago de una fuente FDA, puede ser bueno, o sea, por ejemplo, un envases de leche. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Si vamos a usar para alimentos, busquemos que la resina cumpla con por ejemplo, un FDA o alguna regulación. ¿Por qué? Porque así es una manera en la que yo me protejo y protejo a mis consumidores de un problema mayor, ¿no? Porque no sabemos realmente esa resina que estuvo en contacto con algo más. Entonces, la industria, una buena práctica es evaluar constantemente esas fuentes. Ok, y la última para cerrar, de Ivonne Martínez. ¿Tienen alguna estadística de cuánto polietileno lineal se recicla para hacer playo? Ahí es interesante porque el polietileno lineal viene en mezcla con el BAG. Normalmente como es una formulación para hacer bolsas, por ejemplo, bolsas que vamos a sellar, como las de empaques de semillas o diferentes tipos de bolsa, es complicado medir realmente qué porcentaje de baja y lineal estamos teniendo. Entonces digo, yo me basaría mucho en lo que se acopia de baja, ¿no? Y de qué tipo es. Gracias, Eric. Agradecemos tu participación entregándote un reconocimiento virtual. La ANIPAD otorga el reconocimiento al ingeniero Eric Hall-Seedorf con el tema ¿Cómo puedo contribuir a la economía circular? El día de hoy, miércoles 26 de junio, firmado por la presidente arquitecta Marlene Fragoso y el licenciado Raúl Mendoza, director general. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Brenda, Ale, por invitarme también, por darme este espacio y a todo el equipo de ANIPAC. Muchas gracias. Para dar cierre a esta sexta Feria de los Plásticos en tu vida, le cedo la palabra al ingeniero Francisco Velázquez Ramos, coordinador de la Comisión de Economía Circular y la Red de Laboratorios del Clúster de Plásticos de Querétaro, quien nos dará un breve mensaje. Adelante, ingeniero. Gracias, Brenda. Buen día a todos. Quiero nada más, antes en este proceso de cierre, invitarlos a reflexionar y analizar la información que nos presentó Raúl Mendoza, Miguel Aguirre, Diego Posados y Eric Cole. Y con algunas preguntas que me gustaría para ustedes, con sus tutores, profesores, gente del plástico, mismo ANIPAC, busquen en un momento dado comentar y consultar y sobre todo llegar a respuestas, ¿no? Una reflexión por aquí puede ser, si la economía circular busca copiar el ciclo biológico de la naturaleza, ¿por qué el porcentaje de la circularidad en México es tan bajo? Y cuando hablamos de circularidad de materiales, pensemos más allá de los materiales, también productos, los textiles, los muebles, los electrodomésticos, materiales de la construcción. En México estamos hablando alrededor de solo 6%, 7% de circularidad. Entonces, eso me llevaría también a formularles la siguiente reflexión. ¿Qué podemos hacer?
para nosotros de manera individual, como estudiantes, como consumidores, mejorar nuestros hábitos de consumo, mejorar nuestras compras precisamente para poder contribuir a tener un mejor aprovechamiento. Y finalmente también una parte importante, cómo mejoramos la calidad de los residuos, en particular de los plásticos. Han mencionado Miguel Aguirre, Eric, comentaban en los procesos de recuperación, a veces hay necesidad de lavarlos y eso implica un costo. Entonces, el poder incrementar los residuos precisamente parte desde la casa y esperamos que ustedes en sus universidades, en sus casas, puedan recomendar acciones para poder realizar este acopio. Y bueno, pues a nombre del Instituto Queretano de Herramientales, a nombre del Clúster de Plásticos y de ANIPAC, agradecemos el que hayan estado participando en en esta feria, breve exposición de los presentadores, y los invitamos a seguir atentos a las redes tanto de ANIPAC como del Clúster y del IQH sobre nuevos cursos, nuevos webinars, en donde con gusto podremos exponer estos temas con mucha mayor profundidad. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, ingeniero. Finalmente, hacerles una especial invitación a todos a la sesión informativa del grupo estudiantil. Únete y crece Grupo Estudiantil de la Industria del Plástico. Podrán encontrar el QR para que puedan escanearlo y registrarse. Es gratuito y les saldrá la liga de conexión a su correo. Es el lunes 8 de julio a las 11 horas vía Zoom sin costo. Adicional, invitarlos también a nuestra convención ANIPAC 2024 en Tabasco del 5 al 8 de septiembre, a nuestro webinar de la segunda sesión para entender la segunda temporada de la 4T, el martes 9 de julio de 8 a 10. Ahí también es vía Zoom, evento gratuito, pueden escanear el código QR. También al diplomado de Economía Circular en Plásticos, avalado por la ANAHUAC. También ahí encontrarán los correos para informes y el código QR. Al programa y más bien al taller para unirse al programa Cero Pérdida de Pellets. También ahí podrán encontrar el código QR para ser parte de este programa. Por nuestra parte es todo. Nuestros mensajes acerca de los eventos que tenemos vigentes y les agradecemos a todos su participación y atención a esta sexta Feria de los Plásticos en tu Vida. Muchas gracias a todos. Excelente día.